Bendiciones, bienvenidos a la sexta, creo que sexta clase de la materia de Antiguo Testamento 3, nuestra materia extendida. Ya estamos yendo hacia la tercera semana que nosotros tenemos de esta materia, pero es necesario para que nosotros podamos completar. Así que agradezco su disposición y apartar este tiempo para seguir estudiando acerca de esta sección muy importante. Miren, la verdad, yo creo que los he dicho antes, pero esta materia es la menos concurrida de todas las materias bíblicas, ¿no? Pero hay un montón de cosas que nosotros podemos sacar y que debemos estar sacando de esta sección, así que es un gozo poder compartir con ustedes en esta tarde. Bueno, nosotros, como es costumbre, tuvimos nuestra prueba de esta semana, la primera de esta semana, en el WhatsApp antes, así que vamos revisando las respuestas para que ustedes tengan las respuestas correctas. Espero que estén anotando las respuestas correctas. Yo sé que estoy debiendo notas a ustedes, no es que estoy ignorando, solamente nosotros le decimos mucho fierro en el fuego. En este momento tengo muchas cosas, muchos otros compromisos que están concurrentes, así que Dios mediante mañana ya les estoy pasando la nota de todas las pruebas que todavía están faltando corregir, pero mientras tanto, cuando nosotros hacemos la revisión, por favor, vayan anotando las respuestas correctas, cosa que pueden estar estudiando bien para el examen. Bien, prueba 4, entonces solamente hubo tres preguntas nada más. Ahora la primera es medio larguita, por eso nosotros no tuvimos más que 3 preguntas en esta tarde, pero número 1, nombre las 6 categorías de salmos según su clasificación literaria técnica y de una breve descripción de cada una. Recuerden que nosotros tenemos 3 tipos de clasificación y yo quiero llamar su atención a esto, 3 tipos de clasificación, lo cual hemos visto 2. Hoy vamos a terminar la tercera con las otras preguntas que vienen más adelante. Pero esta vendría a ser la segunda clasificación. La clasificación literaria técnica es lo que pasamos viendo la semana pasada, ¿sí? Entonces hubo 6 categorías y nosotros dimos una breve explicación de cada una. Por favor, alguien que abra el micrófono y me diga cuáles son las 6 clasificaciones que nosotros tenemos y qué quiere decir cada clasificación. Pastor, la primera sería Mismor, Ajá. que significa salmo, y esta sí, es un salmo que va acompañada con instrumentos. Perfecto. ¿Sí? Podemos decir Sir, que también significa canción, y es pues alcalpela, y generalmente se enfoca en las cuerdas vocales, Ajá. música vocal, digamos, no Ajá. tiene música, Exacto. no lleva música. Masquil es un poema didáctico o contemplativo, es para inspirar. Esto sí va con música. Bueno, dejo un lugar de participación para mis otros compañeros, Pastor. Bueno, quedaron 3 entonces, 3 categorías más. El Mictam, bueno, que tiene un significado debatido, memorable, elocuente, se los incluye en los salmos porque le han puesto música. Un ejemplo clásico sería el Padre Nuestro. Claro, eso sería algo semejante. ¿Por qué? Tefilá, usualmente son oraciones. Ahora, yo les dije acá que es significado debatido, pero usualmente se quedan dentro de lo que es el tefilá. ¿Qué quiere decir tefilá? Oración. Oración, y por eso nosotros decimos la comparación
con el Padre Nuestro, que no es cualquier oración, es una oración litúrgica, ¿no? Entonces, aunque nosotros decimos que el significado está debatida, nosotros estamos yendo con esta definición que es una oración litúrgica. Tu respuesta, Carlos, era perfecto, no hay ningún problema. Solamente para que a nosotros nos quede claro, sé que tuvimos poco tiempo el viernes, pero para que quede claro, es una oración litúrgica, ¿sí? El Miktam. Entonces, depende de tu lectura. Yo no me acuerdo exactamente, porque hace rato que no leo el Pablo Job. No me acuerdo qué exactamente que él dice que es, pero les estoy diciendo para nuestro propósito de la clase, lo estamos tomando como oración litúrgica. ¿Sí se entiende, no? Bien. Pero perfecto. Ajá. O sea, básicamente es una oración litúrgica. Es lo que nosotros tendríamos que dejar en claro eso. Perfecto, bien. Sí. Pero así como tenía en el PowerPoint, no hay ningún problema. Es uno de los salmos memorables y elocuentes. Sí, no hay ningún problema con eso. Ajá. El Tejilac después, que es un canto de alabanza en plural, es como cantar un himno. Ok, Tehilá, ¿no? Es singular. El plural es Tehilim, ¿sí? No hay problema con eso, es solamente para que nosotros hagamos la distinción. Tampoco yo les voy a estar probando sobre su conocimiento del hebreo, porque eso no es el propósito para esta materia. Pero el Tehilá es singular y Tehilim es el plural. Bien. Pero sí, está bueno aclararlo. Es como cantar un himno, ¿no? Ajá. ¿Y el último? Y el último, el cigallón, que es usualmente irregular, se trata de una queja, un lamento. Ahora, usted había hablado de cuando se casan los judíos, por ejemplo, rompen la botella o copa. En el caso de el ejemplo del Salmo 137, en los ríos de Babilonia, cuando ellos hacen su lamento allí, sí. añorando su tierra de Judá. Sería eso, ¿no? Así. Claro. Y estos usualmente, o sea, 137 es comunal, es litúrgica, entonces no hay problema con eso. Usualmente cigallón es personal, usualmente. Pero cuando nosotros encontramos como el Salmo 137, cuando lo vemos comunal, entonces ahí se considera salmo, ¿no? Porque los salmos, la idea es, su idea es litúrgica, ¿no? Entonces, es perfecto que menciones Salmo 137, ¿no? Porque esa es una queja comunal, no personal, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Los cigallones tienden a ser quejas y lamentos, ¿sí? Entonces, todos los cigallones van a ser de este tipo. Pero hay quejas y lamentos personales y después hay quejas y lamentos comunales o congregacionales, podríamos decir. Salmo 137 es uno de los cigallones congregacionales. Y en ese sentido, eso se calificaría como un salmo, aunque cigallón en sí significa sin regularidad. Es decir, no sigue un formato como los otros. Ahora, no vimos los formatos, vamos a ver los formatos hoy, pero el cigallón no sigue formato. Entonces, por eso tiene su propia calificación diciendo, bueno, esto no se califica como los demás. No sé si me explico ahí, Juan Carlos. Bien. Entonces, esto tiende a ser una queja o lamento, y los cigallones pueden ser personal o también puede ser una queja comunal. El caso del el caso 137 sería una queja comunal. Sí. Donde los israelitas, bueno, a partir de ahí, los judíos, digamos, lamentan el no estar en su tierra natal. Exactamente. Y en ese caso, cuando nosotros lo vemos como comunales, entonces se califican como salmos, ¿sí? No así todas las quejas o todos los lamentos, ¿no?
Pero cuando se usa con propósitos culticos, entonces ya son considerados salmos. ¿Se entiende la diferencia, la diferencia entre estos dos? Porque nosotros podemos ver tanto un miktam que es la oración, ¿sí? La oración puede ser personal o congregacional. Cuando es personal, no se considera salmo. ¿Okay? Se considera lo que nosotros dijimos que era el tefilín. En los generales tenemos 3 clasificaciones generales, ¿no? Los salmos, tefilín y teilot, ¿no? Y perdón, lo dije al revés, teilim y tefilot, ¿sí? Entonces, las oraciones personales no son salmos. Las adoraciones personales no son salmos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos no les quiero confundir, les subo para que ustedes vean, ¿no? Sé que no tuvimos mucho tiempo, así que no hay problema con eso. Y todas las respuestas que diste, Juan Carlos, son perfectas, no hay ningún problema. Yo solamente estoy haciendo esta distinción para que nosotros no tengamos confusión, ¿sí? A ver, ¿dónde está mi láser? Acá está. Ok. Entonces, cuando yo tengo un miktam para nuestro propósito son esas oraciones elocuentes, como el Padre Nuestro. Ahora, pueden haber, esto significa, tefilá significa oración, ¿sí? Entonces, cuando esta oración es personal, sin uso congregacional, entonces no se considera salmo, ¿sí? Se considera los tefilot, ¿sí? Tefilot, ¿cuáles son? Nosotros dijimos, a ver. Dijimos que hay 3 separaciones. Esta es la primera clasificación. Se separan en 3 grupos. Los salmos, ¿okay? Lo que estamos hablando. Los teilim, que son las alabanzas. Y los tefilot, que son oraciones. Hay ciertas oraciones que son elocuentes. Son tan elocuentes que se usan en el culto. En ese caso, aunque sigue siendo una oración, se considera salmo. ¿Okay? Y cuando nosotros tenemos esta oración tan elocuente que se considera salmo, se cambia de nombre y se llama miktam. Pastor. Sí. Ever, bendiciones. ¿Cómo le va, pastor? Bendiciones. Una consultita ahí. Decime. No estoy entendiendo. Por ejemplo, el Salmo 91 se lo puede considerar como un tefilá. Sí. Pero en este caso, o sea, a ver, todos los tefilá pueden ser considerados miktam, pero no todos los miktam son tefilá. Son considerados tefilá. Exactamente. Cuando es un miktam, ya se considera salmo. Entonces, tefilá significa oración. Entonces, cada vez que vos escuchas que uno dice tefilá, estamos hablando oraciones, ¿sí? La única razón por la cual lo estoy diciendo en hebreo es que esa es su clasificación técnica y lo tenemos que recordar, ¿sí? Entonces, cuando un tefilá es elocuente como el Salmo 91 o 51, ¿no? Y entonces se eleva para uso cultico, es decir, lo recitan en el culto, ya no se considera solamente una oración. Se eleva a lo que se llama miktam, que es una oración cultica. Como el ejemplo que dijimos, el Padre Nuestro, en nuestro caso cristiano, que se puede repetir, o, por ejemplo, la bendición sacerdotal de Aarón, ¿sí? Esto podría ser considerado un miktam. Se usa en el culto. La doxología
en realidad no es una bendición para Dios. Es una plegaria de Dios para una bendición personal de alguien más o congregacional. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esa oración se eleva. Y cuando se eleva, se considera salmo y se cambia de nombre a Mictam. ¿Alguien me lo puede explicar? En sus propias palabras. Podría ser que dependiendo del uso que le demos, cambie el nombre de acuerdo al contexto. Exactamente. Si lo usamos en el culto, es un Mictam. Si se considera elocuente suficiente para ser usado en el culto, es un Mictam. Si no, se considera solamente tefilá. Y eso es personal. ¿Okay? Entonces, muchas de las plegarias de David, por ejemplo, aunque sí, algunos son elocuentes, muchos de ellos no se considera Mictam. Es decir, vas a leerlo y vas a decir, esta es una oración de David, pero como no se usa en el culto, entonces no es considerado un salmo, porque no tiene los propósitos litúrgicos. ¿Okay? Cuando una oración entonces es usada en el culto, se considera Mictam. Lo mismo acontece con la Tehilá. ¿Okay? Hay varios Tehilín, que son los plurales, canciones de alabanza, que son a modo personal. ¿Sí? En primera instancia, por ejemplo, el Salmo 90 es personal. O sea, es el Salmo de la victoria que canta Moisés, ¿no? Que vemos en realidad en primer lugar en el Pentateuco. Pero, como es usado culticamente, es decir, lo elevan a uso litúrgico en la congregación, ahora no es considerado solamente una canción de alabanza, ahora se califica como salmo. Y su clasificación dentro de los salmos se llama Teilá. ¿Okay? Entonces, Mictam y Teilá son los puntos mayores en cuanto a los términos técnicos donde nos confundimos. Pero la mejor manera que yo les puedo explicar es por el uso cultico. Cuando vemos algo, una oración, aunque fuere personal, pero que es elevado al uso cultico, es Mictam. Una canción de alabanza, cuando se usa en el culto, ya es considerado salmo y se clasifica Teilá. Ahora, buenas noticias. Las malas noticias es esto es lo más confuso que hay. La buena noticia es que yo no te voy a pedir separar entre los que son los usos personales y los que son usos públicos. ¿Sí? Solamente tenemos que recordar que cuando se usa en el culto, entonces se le da a Mictam y Teilá como usar. ¿Me explico? Ahora es su momento para preguntar. Pregunte ahora o cállese para siempre y después no sé qué. Pastor, yo vuelvo un poquito más atrás, porque justamente el día sábado hablé sobre el Salmo 32. Ajá. Y mientras leía y estudiaba, es dentro de lo que es másquil, ¿no? Sí. Pero leí en otra parte de que es considerado un salmo penitencial. Y me he dejado... ¿Se considera también igual? Mira, penitencial. Todos estos son salmos, ¿sí? Ahora, sí. Un masquil es un poema didáctico. Eso quiere decir que está enseñando algo. En este caso, nosotros decimos que es un masquil penitenciario en el sentido de está enseñando sobre el perdón. ¿Okay? Claro. Entonces, está dando una subcategoría de masquiles. Ahora, yo no les voy a pedir las subcategorías porque ahí pasaríamos mucho tiempo. Pero es correcto lo que está diciendo. O sea, que es una subdivisión, llamarlo penitencial.
Sí, Masquil en sí es su nombre, es la clasificación, que es un poema didáctico, enseña algo o nos hace contemplar sobre algo, reflexionar sobre algo, ¿sí? Sí. Entonces, cada Masquil va a tener su clasificación, qué es lo que está enseñando. ¿Mm? En este caso, como enseña sobre el perdón, entonces va a ser penitencial. Perfecto. Pero no estamos en licenciatura y maestría, así que no vamos a entrar mucho en ese punto. Es bueno que pregunte y que esté prestando atención mientras está enseñando. Eso es, está haciendo las conexiones. Eso es bueno. Solamente no les pido tanto. No en este nivel. ¿Ok? ¿Se entiende? Las clasificaciones técnicas. Acá. Sí, una pregunta, profe. Dígame, pastor. Cuando terminaba en im, era plural, ¿verdad? Sí. Pero cuando terminaba en ot era... También es plural, pero femenino. El im es, es plural masculino y lot es plural femenino. Femenino. Ok. Entonces, tefilá es femenina en hebreo. Entonces, es en plural es tefilot. Y teilá es masculino, su plural es teilim. Ok. Muy bien, bueno, regresamos entonces a nuestra prueba, que solamente estamos todavía solamente repasando, pero bueno que nosotros hagamos esa clarificación. Okay. Número 2. ¿Quién es el padre de la crítica formal? Y vas a escuchar estos dos términos. Yo puse, la crítica formal es su título, pero en el PowerPoint creo que puse la crítica de las formas. De las dos maneras lo va a leer dependiendo de su fuente nada más del texto. ¿Quién es el padre de este tipo de crítica? Hermann Gunkel. Hermann Gunkel, muy bien. Ok. Y finalmente, ¿qué quiere decir el término Sitzenleben? Uso común en la vida. Ajá, exactamente. Y por eso nosotros necesitamos hacer una crítica, porque yo les dije, hay 3 clasificaciones que nosotros vamos a ver. El general lo separa en 3 categorías. Salmos, que son los usos cúlticos, Teilim, que son adoraciones personales, y Tefilot, que son oraciones personales. ¿Okay? Pero dentro de esta categoría hay unos términos, unas clasificaciones literarias técnicas, que son 6, el Mismor, el Shir, Maskil, Miktam, Teila y Sigashon. ¿Okay? Ahora nosotros estamos viendo la tercera manera, y esta es la manera que para mí importa. ¿Okay? Los otros dos, okay, cuando yo quiero decir algo simple, por ejemplo, si estoy en una prédica, yo te voy a usar los términos generales. Se separan en Salmos, Teilim y Tefilot. O, para no confundir a las personas, porque nadie habla hebreo, yo en realidad te voy a traducir directamente lo que es Teilim y Tefilot. Salmos, adoraciones y oraciones. En una prédica, eso es suficiente. En cuanto a la clase teológica, sí quiero que sepan las clasificaciones técnicas, porque no quiero que se encuentren con esto en la lectura y no sepan lo que es. ¿Sí? Entonces tengo el ámbito ministerial, que uso estos 3 categorías. El ámbito académico, donde nosotros vamos a ver estas separaciones, 6 categorías, con sus varios subcategorías que no hemos visto, que no veo pertinente. Pero en cuanto a nuestro entendimiento, yo quiero que veamos esto, porque para mí es la clasificación más pertinente, más relevante, ¿sí? Y esto se llama la crítica formal. ¿Okay? Cuando nosotros estamos leyendo cualquier texto de Antiguo Testamento,
nosotros vamos a encontrarnos con lo que se llama la crítica formal. Y la crítica formal, su padre Hermann Gunkel, es en cuanto a la crítica de género literario. Ahora, el género literario, los dos grandes ramas de género literario que nosotros hemos estado viendo son prosa y poesía. Se acordarán desde el primer día que nosotros hablamos acerca de eso. Pero estos son dos divisiones grandes de literatura. Dentro de lo que es prosa, hay varias categorías. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de novelas, noticias, biografías, ¿no? Diferentes maneras de ver a lo que se llama prosa. Dentro de prosa tenés el género ficticio, no ficticio, ¿sí? Entonces hay varios géneros literarios que existen dentro de lo que nosotros conocemos como prosa, pero tal como nosotros vemos diferentes géneros dentro de prosa, hay diferentes géneros literarios de poesía. Ahora, Gunkel no va a enfocarse solamente en los libros poéticos. Algunas de las cosas que hemos estado hablando en toda esta materia, en realidad vienen de Gunkel y su crítica formal en cuanto a géneros. Cuando yo les digo, por ejemplo, la manera que leemos a Génesis 1 va a definir lo que creemos sobre ello y va a definir algunas cosas fuertes, ¿no? Si yo lo leo poéticamente, entonces yo llego a varios niveles de interpretación. Y hasta podría decir, no lo estoy diciendo, advertencia, pero hasta podría decir que no es literal. Es decir, no tengo problema con que me digan desde la astrofísica que el mundo tiene más de 14 billones de años. Okay. No tengo problema con eso, porque el propósito para mí desde la poesía es que tiene otro propósito, nos quiere enseñar la origen, el sentido, el propósito del ser humano en cuanto al gran esquema de la creación, que es tener relación con Dios. Que haya sido un día de 24 horas o no, en realidad no está tratando de enseñar eso. Bueno, este pensamiento en realidad viene de la crítica formal. Si nosotros vemos que es poesía, el género literario ya me dice, ok, hay otra manera de leer este texto, no lo lean literalmente, es una metáfora, ¿sí? Entonces, este pensamiento ya viene desde Gunkel. Bueno, en cuanto a la poesía, los libros poéticos específicamente, y más específicamente el Salmo, nosotros vamos a ver otras 6 categorías que no quiero que se confundan. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de la crítica formal, olviden todo lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Fácil. No entendí lo que acabamos de hablar, ya lo olvidé. Bien, entonces entramos en la crítica formal. Pero no quiero que se mezclan las ideas. Cuando nosotros ya vemos las preguntas, por ejemplo, en el examen, acerca de quién es el padre de la crítica formal o qué significa Sitzemleben, olvidar todo lo que acabamos de hablar. Porque esta clasificación no se tratará desde el texto en sí. ¿Okay? Esa es una gran diferencia entre la crítica formal y lo que acabamos de hablar. Los términos técnicos se tratan del texto en sí. Y muchos de estos términos van a ver en la Biblia. ¿Okay? Ever, cuando usted habló acerca de Salmo 32, usted dijo es un masquil penitenciario. Cuando nosotros leemos en el texto mismo, recuerden que la parte negrita es parte de los editores, pero la parte cursiva se encuentra en el Salmo, literalmente, en el texto original. Y acá dice Salmo de David, masquil. ¿Okay? El texto en sí me va a avisar en muchos casos, en algunos casos no, pero en muchos casos, me va a avisar qué clasificación tenemos de estos.
¿Okay? La crítica formal no es así. Lo que empezamos a hacer, ¿por qué lo llamamos crítica? Porque la crítica viene desde el contexto del texto. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos una crítica literaria, ponemos el texto en su contexto. Eso quiere decir que nosotros empezamos a estudiar la historia que rodea a este texto en sí. Y esto es lo que está haciendo Gunkel. Su crítica formal se centraliza en este término que es el Sitemleben, el uso común en la vida. Es decir, ¿para qué se usó cada salmo? Y así se va a clasificar. Entonces, según Gunkel, hay más, pero nosotros vamos a ver 6 generales, 6 categorías de uso común de los salmos. ¿Okay? En primer lugar son los himnos. No voy a hacer conexión, podría hacer conexión, pero no los quiero confundir. Entonces, como digo, cortamos de lo de pasado y no vamos a hacer la mezcla aquí. Pero algunos tal vez estén haciendo conexiones acá y la conexión más obvia es esta acá, ¿sí? Bueno, himnos. Salmos de coronación. Quejas comunales. Salmos reales. Quejas individuales y acción individual de gracia. Hubo varias subcategorías, no lo vamos a ver porque ya es suficiente. Ya hemos visto 3 de manera de clasificar. Y esta es la manera donde nosotros tenemos que memorizar nada más. De hecho, no tienen que memorizar, ¿sí? Porque en el examen ustedes van a poder usar sus apuntes. Pero es bueno para que nosotros vamos asimilando, ¿verdad? Así que acaban de tener un poco de aliento, de alivio en el corazón, ¿no? Ay, tengo que memorizar el hebreo. No, tranquilos, tranquilos. No soy tan capcioso. Podría hacerlo y con derecho, pero la misericordia también es un concepto que nosotros tenemos que involucrar en la enseñanza. Entonces, 6 categorías: himnos, salmos de coronación, quejas comunales, salmos reales, quejas individuales, acción individual de gracias. ¿Ok? Bueno, nosotros aquí vamos a ver ejemplos de estas categorías. La manera que Gunkel va a distinguir estos salmos es por su uso en la vida y el formato que va a seguir en general. ¿Okay? Entonces, los himnos en general van a seguir el siguiente formato. En el principio del salmo van a tener una introducción que invoca para alabar, cantar, regocijarse en Jehová de alguna forma. El cuerpo siempre va a empezar con la palabra hebrea ki, que significa por. ¿Ok? Entonces, podemos decir, alaben a Jehová por, ¿y por qué? Va a mencionar sus calidades, atributos, su accionar diario, incluyendo su creación, el mantener a los cosmos, sus obras grandes en la historia, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a ver una conclusión, que es una invocación renovada de alabanza. ¿Okay? Entonces, el formato va a seguir este patrón. ¿Alguien me puede leer Salmo 117? No se preocupen, creo que son 3 versículos. Si son 4, hay mucho. Entonces, lo que estamos viendo solamente es el formato, muy cortito. Salmo 117. Amén, pastor. Adelante. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ok, entonces vimos alabad a Jehová por qué. Okay. Y por que es grande en misericordia. Ok, entonces nosotros vemos calidades, atributos de él. Y termina con el término aleluya. ¿Qué significa aleluya? ¿Se acuerdan? Dios. Perdón, Alabanza ¿se cortó? a Dios.
alabanza a Dios o alabad a Dios. Alabad a Dios. Entonces, tal como empezó, alaben a Jehová, así termina, aunque es un término compuesto, aleluya. Es una invocación renovada de alabanza, ¿sí? Entonces vemos, alaben a Jehová, porque grande misericordia, y aleluya, es alabada a Jehová, ¿ok? ¿Cuándo se usaba? Los himnos fueron cantados como parte de la alabanza en varias ocasiones, incluyendo las fiestas sagradas, por un coro o un cantor. Entonces, este es su System Leben, básicamente en el culto. ¿Okay? Pastor. Sí, dígame. En los himnos generales es lo que usted acaba de decir, la conclusión, que la invocación siempre está al final. Sí. Porque estoy mirando el Salmo 33, que figura ahí, y no termina de esa manera. La mayoría que van a seguir esto, podemos tener algunas diferencias. A ver qué dice 33. Pues, está bien, dice, arranca, dice, alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y termina en el 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ok, pero hay que recordar que los versículos son agregados después, ¿no? En realidad, la estrofa del final empieza en versículo 20, no en 22, que dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Es una manera, la esperanza y la alabanza son casi igualados en cuanto al pensamiento hebreo, y en ese sentido, nosotros cuando estamos separando la conclusión, no necesariamente es el último versículo. En 117 sí fue el último versículo, pero la mayoría tenemos que empezar desde la última estrofa y van a haber espacios entre estrofas, ¿sí? No sé si me explico. Claro, eso es lo que yo quería, yo lo que quería preguntar, que si realmente la conclusión siempre está en el último, pero acá no, acá me está diciendo usted que no, o sea, en los himnos generales, por lo general, ¿no es cierto?, la conclusión, diríamos así, no está en el último versículo. No, es así en 117, para simplificar la cosa, yo lo puse como ejemplo. Pero cuando nosotros estamos leyendo poesía, les marco. No sé si pueden ver. A ver, vamos a dejar de compartir acá para que ustedes puedan verlo en la Biblia. Espérenme 2 segundos. Y voy a usar 33 nada más. Así para que podamos ver la diferencia acá. Porque es necesario saber cómo leerlo, porque si no, bueno, vamos a tener estas confusiones que son naturales. Ok, voy a compartir pantalla. Ok. Lo que estamos viendo acá, ¿todos pueden ver ahora? Estamos viendo el final de capítulo 33. Okay. Nosotros tenemos versículos acá, pero como verán, hay diferentes divisiones acá. Cuando nosotros vemos un verso y hay un espacio entre estos versos, no versículos, verso como término poético, cuando hay un espacio así, estamos separando lo que se llaman estrofas. Las estrofas en la poesía son como párrafos en la prosa. ¿Sí? ¿Viste? Cuando nosotros estamos leyendo y hay divisiones en el texto de cualquier novela, cualquier libro de texto que ustedes tienen, van a ser separados en párrafos. Eso quiere decir que una idea está englobado en esta separación natural prosaica, ¿sí? El párrafo. En la poesía tenemos separaciones también. Y el párrafo en la prosa es igual a lo que es la estrofa en la poesía. Entonces, cuando nosotros hablamos de conclusión, no estamos hablando de estos números acá. Estamos hablando de la última estrofa, ¿sí? Esto será la conclusión del Salmo. Y entonces vemos que nos está invocando una alabanza a Jehová. ¿Por qué? Porque nuestra alma espera a Jehová. Y esto en realidad es un mandato, no es algo solamente un dicho, no es que solamente estamos esperando. Sería más bien dicho que nuestro alma espere a Jehová. ¿Sí?
Entonces, sí es una invocación a Jehová. Aunque no es el último versículo, ¿sí? No sé si les confundí ahí. Es necesario que nosotros sepamos esas separaciones en cuanto a la lectura poética. Veremos que acá tampoco dice alaben a Jehová, sino alégrense, o justos en Jehová. Es otro tipo de alabanza, tal como la esperanza, la alegría en, la alabanza a. Entonces siguen este formato general, pero nos guiamos tanto la introducción como la conclusión. Nos guiamos por estrofas, no por versículos. ¿Se entiende? ¿Alguien necesita que lo explique de otra manera? Se ven las estrofas, ¿no? Esto sería una estrofa. Esta es la primera estrofa, los primeros 3 versículos. Los siguientes 2 son otra estrofa. ¿Okay? Y nosotros podemos ver la diferencia. ¿Okay? Esta es una idea. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio, decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien tañendo con júbilo. Una idea, alaben a Jehová. ¿Por qué? Porque recta es la palabra de Jehová. ¿Okay? Esta es una idea. Después vamos a tener otra idea. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Entonces, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios es poderoso, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él habitantes de Jehová, porque él dijo y fue hecho, o sea, él tiene todo el poder, nuestra responsabilidad entonces delante de él es temerle a él. Jehová hace nulo el juicio, o sea, su consejo es mayor que lo nuestro, ¿sí? Entonces, ¿ven cómo cada estrofa tiene otra idea? Estas son las separaciones poéticas como nosotros haríamos en párrafos, si estamos escribiendo, ¿sí? Entonces, aunque tenemos... Sí. En el Salmo 100 se puede evidenciar bien lo que usted está diciendo, que no necesariamente tiene que ser al final, sino son en los párrafos. Por ejemplo, ahí en el Salmo 100, en el primer versículo dice... Salmo de acción de gracia, aclamen con júbilo al Señor. Ah, no, pero este no es la Reina Valera, ¿no? Estoy en otra versión. No importa. ¿Sí? Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Y al final, 4 y 5 dice, entren por sus puertas con acción de gracia, a sus atrios con alabanza. Y en el final no dice, porque el Señor es bueno para siempre y la fidelidad para todas las generaciones. O sea que acá está viendo que son los párrafos, no los versículos, que determinan, ¿no es cierto?, la clasificación del Salmo, ¿no? Como himno. Sí, y es interesante que vos estás leyendo la nueva versión internacional, ¿no es así? ¿O cuál estás leyendo? Es una de las nuevas. Está silencio, hermano. La NBLH, esa es la... la nueva Biblia de los hispanos. Sí, sí. De los hispanos. Perfecto. Bueno, los dos, acabamos de ver algo distinto. Por ejemplo, dependiendo de tu traducción también, ellos tienen manuscritos diferentes. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera, vamos a ver en la Reina Valera que hay 3 estrofas. Es porque el manuscrito del texto Receptus va a ponerlo en 3 diferentes estrofas. Sin embargo, la confirmación de los rollos del Mar Muerto lo va a poner solamente en 2 estrofas. ¿Okay? Entonces las nuevas van a ser así. No nos impacta mucho en cuanto a esto porque la última estrofa va a ser igual en cuanto a los 2 manuscritos. Entonces nosotros vemos que la última estrofa aquí es en cuanto a nuestra acción de gracia a Jehová. Pero sí la diferencia en cuanto a entender lo que Google estaba diciendo, nosotros tenemos claramente en el texto Receptus, si me quiere funcionar el mouse, introducción, cuerpo, conclusión. ¿Sí? No es tan limpio en cuanto a las versiones más antiguas. Entonces tenemos mezclado acá la introducción y el cuerpo y finalmente la conclusión. Pero cuando nosotros estamos hablando de esto, no estamos hablando de versículos, estamos hablando
de estrofa. ¿Se entiende la diferencia? Y ustedes lo pueden ver en su texto. Sí, profe, se entiende. Se entiende. En sus Creo textos que tiene igual. que ver más con la idea que quiere transmitir el escritor, que con explícitamente que diga en palabras terminando, cerrando lo que hace la crítica Bunker. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, estos himnos en general. ¿Okay? Después tenemos lo que se llaman los himnos de Sión. No les voy a, esto es una subcategoría, no es necesario que ustedes vean esto, solamente que noten la única diferencia acá. Va a tener el mismo formato, ¿sí? Pero se va a tratar especialmente acerca de Jerusalén. Pero no necesitan para el examen ni nada. Es solamente una mención especial. ¿Ok? Bueno, entonces nuestra siguiente categoría era salmos de coronación de Jehová. ¿Ok? Esto habla acerca de Jehová siendo rey. Coronación de corona, ¿no? Jehová es rey. Es importantísimo que ustedes noten que es Jehová quien es rey. Y cuando nosotros vemos que los textos están hablando de Jehová es rey, también se conocen como salmos mesiánicos. ¿Por qué estoy enfatizando este punto? Porque a veces se confunde este tipo de salmo con los salmos reales. ¿Okay? Estos también hablan de rey, pero están hablando de reyes humanos, reyes humanos. Estamos hablando de David, estamos hablando de Ezequías, estamos hablando de Josías. ¿Okay? No estamos hablando, estos salmos no se pueden utilizar como salmos mesiánicos. ¿Ok? Entonces, los salmos de coronación de Jehová, en el texto, vamos a ver esta frase. ¿Ok? El hebreo se lee de derecha a izquierda. Este es el nombre de Jehová. Y este término, melech, es rey. Okay, entonces, los salmos comienzan con Jehová es o ha llegado a ser rey. Contiene muchas invocaciones de regocijo. Siempre van a recordar de los hechos de Jehová como si estuviesen aconteciendo ahora. Entonces, la idea de tiempo es mezclado entre lo que ha hecho en el pasado o lo que se espera del futuro. Se utiliza en el presente. Dios del concepto hebreo es atemporal. Entonces, si Dios lo ha hecho en el pasado, tiene ramificaciones en el presente. Si lo hará en el futuro, tiene ramificaciones en el presente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los términos de sus acontecimientos en el presente, en la voz presente. Dan pequeñas descripciones de lo que significará su reino para Israel, para el mundo. Y presentan la idea que viene un nuevo orden en el mundo según el reino mesiánico. Ahora, ¿cuál es su uso común en la vida? Bueno, fueron utilizados en la alabanza de Israel, probablemente en servicios de coronación, es decir, cuando se asumía un nuevo rey, reconocían que este rey humano no es su rey verdadero. El rey verdadero de Israel es Dios. Entonces, por más que tenemos un humano sentado sobre el trono del linaje de David, en realidad seguimos siendo una teocracia. Una teocracia es que Dios es nuestro rey. ¿Okay? Entonces, aunque fueron utilizados en los servicios de coronación, estaban diciendo, este rey que está aquí ahora
es simbólico hacia lo que Dios va a hacer en el futuro a través del Mesías. También cuando nosotros vemos después del exilio, cuando ya no hay reyes en Israel, son gobernados por poderes mundiales. Después del exilio, estos significados cambian. Entonces no usan ya en los servicios de coronación, sino están utilizados con esperanza hacia el futuro, de lo que Dios va a librarlos todos, de todos estos poderes mundiales, para ser el rey sobre todo el mundo. ¿Okay? Entonces, preexílicos es para recordar a Israel que su rey no es humano, sino es Dios. Y posexílico, que esperamos el reino mesiánico. ¿Okay? Entonces, veamos Salmo 47. Dios, el rey de toda la tierra, se titula desde este editorial. ¿Sí? Entonces, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Ahora, dijimos que dice que comienza con las palabras Jehová Melech. ¿Ok? No necesariamente lo vemos en el primer versículo. Otra vez, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en versículo 2, pero es parte de la primera estrofa. ¿Ok? Entonces, Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. ¿Ok? Melech Jacob en el hebreo, el rey grande. Él someterá a todos los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. ¿Okay? Entonces nosotros vemos que sí está invocándonos a regocijo y también está mencionando al reino de Israel, el cual él amó. ¿Okay? Estos son hechos en el pasado. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de todos los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Entonces, la idea es que Dios viene a ser nuestro rey. ¿Por qué? Por los hechos que hizo en el pasado. Entonces, nosotros cantamos aquí en el presente las alabanzas a Dios. En el futuro hará que nosotros seamos reyes sobre todo, o sea, parte del reino mesiánico. ¿Ok? Ahora, dijimos que también son conocidos como salmos mesiánicos, para que nosotros veamos un poco más acerca de estos salmos mesiánicos. Nosotros podemos ver en los salmos muchas cosas proféticas. Recuerden cuando nosotros vemos a Jesús resucitado en Lucas. Él va a encontrarse con dos discípulos en el camino a Emaús y les dice que se tenía que cumplir todo lo que fue escrito de él. ¿En dónde? En la ley, en los profetas y en dónde. 3 lugares. ¿Dónde es el tercer lugar? Los salmos. Los salmos. Entonces, la liturgia de Israel en realidad estaba alabando a Dios, sí, pero con un sentido profético de lo que Cristo iba a cumplir. Nosotros podemos ver un montón de cosas acerca de él y solamente hablando de la semana de pasión, solamente hablando de la semana de pasión, aunque hay más. Nosotros podemos ver, no sé cuántos tengo acá, pero en 68, no vamos a leer todo esto porque no tenemos tiempo, pero léanlo después.
Podemos ver su ascensión, su traición, su muerte, su deidad, su exaltación, su reinado, su señorío, su obediencia, su sacerdocio, su resurrección, su posición de hijo, su sufrimiento y su supremacía. Todo esto les animo, de hecho no les animo, les doy tarea directamente. No les voy a probar de ninguna manera, solamente para ustedes que lean. Lean los versículos en los Salmos y después comparen con los textos ahí puestos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un cumplimiento directo de lo que está dicho en los Salmos acerca del Mesías, viendo su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces léanlo después, pero los Salmos mesiánicos tienen cumplimiento profético. Y todo esto es profético porque Jesús ya lo cumplió. Ya lo cumplió. Pero los salmos mesiánicos no solamente son proféticos. ¿Okay? Cuando ustedes toman Antiguo Testamento 4, profetas mayores, y Antiguo Testamento 5, profetas menores, vamos a hablar de la distinción entre lo profético y lo escatológico. Pero rápidamente para que sepan, lo profético tiene ramificaciones cercanas, es decir, o podría estar aconteciendo en el presente o en el futuro cercano. Eso es lo profético. Lo escatológico tiene que ver con el día del Señor al final de los tiempos, ¿sí? Entonces, los salmos mesiánicos, todos estos son proféticos, pero también hay salmos mesiánicos que hablan acerca de lo escatológico, lo que Dios hará en el día del Señor, ¿sí? En los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, no los he incluido porque son demasiadas cosas para escribir, pero léanlo después y maravíllense de lo que Dios hace cumpliendo al pie de la letra todo lo que fue profetizado acerca de Cristo. ¿Okay? Antes de seguir, son las 7:15, así que vamos a tomar un descansito de 10 minutos, repito, 10 minutos nada más, porque tenemos también después de esto la participación acerca de la tarea que ustedes tuvieron de lectura. Así que vamos a tomar unos 10 minutos, son las 7:17, así que a las 7:28 nosotros nos encontramos de vuelta. Calienten el agua, pongan la pava, vamos a tomar unos mates juntos y seguimos con Salmos, terminamos Salmos y empezamos Proverbios hablando del tema de exposición hoy, ¿ok? Así que 10 minutos y nos encontramos de vuelta. Que Dios les bendiga. Bueno, bendiciones y bienvenidos a esta segunda parte. Vamos regresando donde habíamos dejado. Cuanto a finalización de esta parte, ¿sí? Salmos de queja, lamento comunal. Yo voy a ir rápido acá, ustedes pueden leer por su propia cuenta, ya teniendo en cuenta estas distinciones en cuanto a estrofas realmente, no solamente versículos, así no se confundan. Pero los salmos de queja, su formato es que llaman a Jehová por su propio nombre, tiene una lamentación de la desdicha, casi siempre es política en cuanto a nos están haciendo mal nuestros opresores, están invadiendo, estamos viendo injusticia social, ¿sí? Entonces suplicamos a Jehová transformar la situación, piden de una manera invocativa a Jehová que accione, o sea, invocar significa invitar a que Dios baje, ¿sí? Y que haga alguna acción ahí para solucionar el tema. Y termina con la certidumbre de haber sido escuchada su oración. ¿Okay? Su Sitzemlieb en el uso común en la vida es usualmente durante ayunos nacionales, debería decir eso. No naciones. Ayunos nacionales, como convocó Esther, por ejemplo. O ceremonias especiales para invocar a Jehová por guerra, hambruna, sequía o plagas, ¿sí? Josafat, por ejemplo, cuando vienen los asirios, ¿okay? Cuando él invoca a que nosotros oremos, a que invoquemos a Jehová, y Dios destruye por su ángel todos los asirios de afuera.
Entonces nosotros vemos uno de estos salmos seguramente habrán sido utilizados o escritos. Okay. Súplicas individuales. Esto se incluye en cuanto a las quejas. Usualmente sigue la misma forma de la queja colectiva. Entonces no vamos a ver mucho de esto. Los libros históricos describen cuándo acontecieron la mayoría y fueron utilizados para la meditación personal devocional. Por ejemplo, nosotros podemos ver, bueno, hay varios famosos ahí, pero tal vez el 51, ¿no? El Salmo de David en cuanto a pecado contra Dios con Betsabé, ¿no? Está incluido entre lo que son estas súplicas individuales, que son una subcategoría de la queja. Salmos reales. Esto, importantísimo que nosotros sepamos que esto se habla de un rey humano. Okay. Se trata de la realeza davídica y su linaje. Entonces vamos a ver alabanzas al rey, o sea, calidades que tiene el rey humano. Okay. Afirmaciones del favor de Jehová sobre el rey, oraciones por el rey y demostraciones de la justicia del rey. Okay. Entonces, si se me leen con el uso común en la vida, son cantados para el rey y su corte real. No se debería aplicar los conceptos encontrados acá al Mesías. Y entonces no se confundan. ¿Cuál es la otra categoría que sí son mesiánicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la otra categoría? Que sí son mesiánicos, no son estos. Coronación de Jehová. Los salmos de coronaciones de Jehová, estos también son considerados mesiánicos, pero los salmos reales no lo son, según la crítica formal. ¿Ok? Finalmente, salmos de acción de gracias. Tiene una introducción expandida, declarando la intención de dar gracias a Dios. Narración de la experiencia del problema, la liberación de Dios y anuncio de una ofrenda de gratitud. ¿Okay? Lo que vamos a ver casi siempre es esta palabra toda. Toda en el hebreo es gracias. Hasta el día de hoy, cuando uno dice gracias a otra persona, dice toda. ¿Okay? Uno de los más famosos, Salmos 18, Salmos 100, ¿okay? Cumplen con esta participación individual en el escenario cultico. Entonces, por ejemplo, nosotros damos, en el sentido de nuestro culto, tenemos, si alguien quiere dar gracias al Señor, sería básicamente la misma situación acá. Después tenemos los salmos dialécticos. Esto es un diálogo entre el autor y la congregación. Otra vez el mismo concepto que estaba hablando, por ejemplo, Juan Carlos acerca de la litanía. La idea es una ida y vuelta en cuanto a estos salmos. El salmista habla su palabra de sabiduría, describe el temor al Señor, habla a su audiencia como hijos y advierte, enseña y usa figuras técnicas de pregunta y respuesta. Okay, eso es todo lo que vamos a ver en cuanto a Gunkel y la crítica formal. Los himnos, salmo de coronación, quejas comunales, salmos reales, quejas individuales y acción individual de gracias. Ok, Pastor, sí. Ahí me queda una duda, no sé si escuché mal. Los salmos reales, esto de que habla sobre la realeza davídica y su linaje, no son salmos mesiánicos, ¿no? No según la crítica formal. Bien. No, había Los que son mesiánicos son los de coronación del rey de Jehová. de Jehová. Bien. Okay.
Muy bien. Un concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta, y no vamos a pasar mucho tiempo en esto, les digo directamente lo que yo busco con esto, paralelismo. Nosotros hemos hablado de paralelismo antes, pero como nosotros no vamos a entrar en los salmos para criticarlo y analizarlos, no vamos a pasar mucho tiempo acá. Si estuviéramos otra vez en licenciatura, maestría, tal vez tomaríamos el tiempo para diagramar los salmos. No lo vamos a hacer en esta clase, pero sí quiero que nosotros sepamos los tres tipos fundamentales de paralelismos que existen. Recuerden, ¿qué es un paralelismo? Esto es hablado en PMS en el Antiguo Testamento, en la sección de introducción o panorama del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan qué quiere decir paralelismo? Igualar un pensamiento. Ajá, igualar un pensamiento con otro, exactamente. Entonces nosotros tenemos de tres tipos: sinónimo, un paralelismo sinónimo, antitético y sintético. Ahora, si nosotros sabemos qué significan estos términos en cuanto a el vernáculo general, entonces vamos a entender estos paralelismos con facilidad. Un sinónimo es algo igual a otra cosa. Entonces, maestro, docente, esos son sinónimos, ¿sí? Significan la misma cosa. Pueden haber pequeñas diferencias, pero maestro, docente, profesor, ¿sí? Son básicamente lo mismo. Pueden ser en diferentes niveles, pero significa alguien que enseña, ¿sí? Entonces, los paralelismos sinónimos son la primera línea es repetida, pero en términos diferentes. Aunque son diferentes, esos términos son equivalentes. Entonces, son sinónimos. No hay mucha ciencia ahí. Antitético viene de antítesis. Si nosotros tenemos una postura y lo queremos refutar, entonces postulamos una antítesis, o sea, un argumento en contra, ¿sí? Entonces, cuando vemos anti, piensen en contra. La segunda estrofa es opuesta a la primera, entonces está refutando. Solamente para que sepamos, no va a estar en el examen, pero muchas veces vemos paralelismo antitético justamente en esta última que nosotros hablamos, salmos dialécticos, la ida y vuelta. ¿Okay? Entonces vamos a ver antitéticos ahí. No es necesario que lo recuerden, pero para que sepan. Y finalmente sintético, y viene de la palabra síntesis. Cuando yo tengo una tesis y su antítesis, puedo tratar de reconciliar las ideas opuestas con una síntesis. Entonces tomo la idea postulada y su contraria y encuentro un terreno en medio. Eso es lo que hace la síntesis. La segunda línea ayuda a desarrollar el pensamiento de la primera. Entonces estamos sintetizando lo que es ya dicho. Sea que nosotros encontramos una postura y su contrapostura o queremos desarrollar más. ¿Ok? Solamente para que ustedes lo tengan y cumplamos con los salmos y entiendan algunas herramientas poéticas. Ahora, antes de que nosotros hagamos, eso es todo lo que vamos a ver de salmos, ¿sí? Antes que nosotros hagamos proverbios, quiero que nosotros vayamos a nuestra participación. Pero antes de hacerlo, quiero abrir para preguntas acerca de salmos, algo que no quedó claro, algo que necesita más explicación. Como les dije, la parte de los salmos es la parte más técnica que vamos a ver en toda la clase. ¿Sí? Y lamentablemente más superficial porque hay tanto contenido y tanto análisis que se tendría que hacer, que en realidad podríamos dedicar toda una materia a solamente la lectura de los salmos, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Bueno, si no, entonces vamos hacia Proverbios. Ahora,
Para entender Proverbios, una de las mejores maneras de entender Proverbios es entrar en ejercicio de reflexión sobre nuestra creencia, sobre nuestros credos, nuestro dogma, lo que nosotros decimos que creemos. Porque Proverbios nos va a dirigir hacia lo que llamamos meta-reflexión, es decir, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo llegamos a la postura que nosotros tenemos? Ahora, en este fin de, yo les he tirado a los lobos, básicamente, con una lectura de un artículo que no les expliqué mucho, porque quiero que ustedes ya en este nivel empiecen a utilizar las herramientas que ya les fueron dadas y empiezan a aplicar estrategias de reflexión. Entonces nosotros tuvimos una lectura de artículos sobre Sofía Genita, una reflexión sobre la teología prenicena, específicamente acerca de la naturaleza de Dios y lo que se llama teofanías, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer en esta oportunidad es que los voy a separar en grupos. Ya tenemos bien 3 y 3, así que van a ser grupos de 3, donde quiero que ustedes hablen acerca de los conceptos principales que ustedes vieron en este artículo. Tal vez cosas que les sorprendan, ¿no? Cosas que les llamó la atención. Y finalmente quiero que me digan si Proverbios 8, 22 en adelante es una teofanía o no. ¿Okay? ¿Qué quiere decir teofanía? ¿Se acuerdan? Manifestación de Dios. Es una manifestación de Dios. Sí, exactamente. Es una manifestación de Dios preencarnada, ¿sí? Es decir, nosotros vemos a Dios en persona, pero no a través de la encarnación de Jesús, de otra manera, ¿sí? Entonces, esas dos cosas. La idea principal es las cosas que les llamaron la atención. Y segundo, si esto es una manifestación de Dios o no. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes charlen, van a necesitar elegir un vocero de su grupo. Uno de los 3 que va a representar las opiniones dadas del grupo. Y después de una breve presentación, yo les voy a preguntar sobre algunos conceptos, ¿sí? Y cualquier del grupo, no necesariamente el vocero o la vocera, va a compartir sus ideas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo les voy a separar en pequeños grupos. Si no han ido jamás en un pequeño grupo, entonces yo les digo que ustedes van a recibir una invitación. Perdón, mi hija menor está acá. Una invitación que van a tener que aceptar. Okay. Y estoy asignándolos ahora. Okay. Ustedes deben haber recibido una invitación. Tienen que aceptar la invitación y tienen 10 minutos para charlar entre ustedes acerca de estas dos cosas. ¿Sí? Así que vayan entrando nada más. Yo voy a estar entrando entre los dos grupos. Nadie debería quedar acá conmigo. Conmigo, hermano. Marlene. Sí. Bueno, hermanos, estamos cortos de tiempo, así que tenemos 3 minutos.
Del primer grupo, lo que busco, no sé quién es el vocero. ¿Quién es el vocero del primer grupo con Ever, Juan Carlos y Marlene? Yo voy a hablar. Ok, Ever va a hablar. Lo que busco, algo que te llamó la atención y si crees que 8:22 es una teofanía o no. Me ha pegado en el corazón ahí, porque yo pensaba de todo el artículo. Bueno, sí, para mí el proverbio 8 en sí es una teofanía porque hay una manifestación de Dios sobre todo eso. Y lo que me impacta de la lectura es de cómo, eso le decía a los hermanos, cómo de diferente manera podemos ver la relación de la sabiduría, el verbo, la relación de la sabiduría con Dios, y de todas maneras llegamos a una conclusión de que, por ejemplo, Dios en la creación no estaba solo, estaba acompañado de la sabiduría y del verbo. El único que pone y determina los nombres para esta Trinidad es Irineo, un erudito del tema, aunque los otros, por ejemplo, los otros personajes, los otros estudiosos, decían que Dios estaba solo, que la sabiduría estaba, pero en Dios, que el verbo acompañaba, pero era Dios, o sea, es como que lo dejaba solo. En cambio Irineo no, él ponía en cada, él ordenaba y le puso nombre, él puso que la sabiduría era el Espíritu Santo y el verbo era Jesús, que estuvieron presentes, que eran preexistentes, ¿no es cierto? O sea, que estaban antes de la creación de Dios. Ok, entonces... Después hay otro sí, lo escucho. No, entonces, básicamente, resumiendo, es una teofanía y está de acuerdo con la posición de Irineo, que es una posición trinitaria, digamos, de Dios el Padre, el Logos, el Hijo, y Sofía, que representaría al Espíritu Santo. ¿Eso está diciendo? El Espíritu Santo, exactamente, sí. Ok, sí. Perfecto. Grupo número 2, ¿quién es el vocero o la vocera? Pablo, Miguelina y Paola. Se nos acabó el tiempo del grupo, pero estábamos deliberando. Ok, ya que empezó usted, vamos con usted entonces. La misma pregunta acá, ¿es una teofanía que te llamó la atención? ¿Cómo entendieron el artículo? Sí, lo entendimos de algo similar a lo que planteó Ever, la Trinidad. Creo que ese es el argumento que se trata, o Irineo trata en varios escritores, ¿no?, que va nombrando a lo largo del artículo. Me llamó mucho la atención, de hecho, por ahí me lleva a pensar otras cosas, pero el hecho de plantear por ahí como posicionándolos, quién es primero, quién es segundo, quién es tercero. Creo que eso me llamó mucho la atención, porque de hecho nuestra enseñanza son que los tres son o sea, una sola persona, en manifestaciones diferentes, pero son lo mismo, o sea, como que no hay un rango, ¿no? Eso es lo que por ahí está diseñado en mi entendimiento, ¿no?, de los conceptos que tenemos y que estamos estudiando. Y sí, que sí es una teofanía, 8:22 de Proverbio, que de hecho lo veo al artículo en algunas referencias como que tratan al Espíritu Santo como una fuerza activa, como algo que no tiene mucha personalidad. Pero bueno, hasta ahí no quiero seguir. Eso es en sí lo que tratamos, y bueno, estuvimos de acuerdo en eso, que planteaba eso acerca del verbo y de Sofía, que es sabiduría,
la acción y el saber, es eso. Bueno, sí. Ok, perfecto. Bueno, yo les invito, porque estaba escuchando que algunos no pudieron leer todavía. Entonces, lo que les invito a hacer para esta noche, los que no pudieron leer, que vayan leyendo, vayan pensando, porque mañana, Dios mediante, terminamos este pensamiento y vamos a indagar un poco en este punto. Y voy a estar haciendo preguntas un poco más difíciles, como ¿cuál es la diferencia entre Sofía y Sofía Genita? ¿Sí? Entonces necesitan ir leyendo y prestando particular atención a la frase engendrado o engendrada, ¿sí? En cuanto a su importancia para la persona de la cual estamos hablando. Y mañana vamos a hacer una breve exégesis sobre esto. Ustedes, muchos han notado cuando yo estaba escuchando que hay postura contra postura. Sí, en los ciclos anteriores, nosotros mencionamos los debates que habían, pero ustedes no leyeron las posturas. Ya en cuarto ciclo, nosotros les estamos invitando a escuchar las posturas de los debates, especialmente lo que se va a postular como posturas fuertes en los debates nicenos, ¿sí? O sea, en el concilio de Nicea, y pensar no solamente la cristología, sino los conceptos de la Trinidad de Dios y qué significa para nosotros. Entonces, sí van a leer posturas que están en contra de la Trinidad, porque las posturas pre-nicenas tenían esto, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos pensar, y el proverbio nos va a ayudar a pensar esto, aunque tal vez no lo consideramos directamente con la Trinidad siendo parte del Antiguo Testamento, pero nos va a invitar a ver por lo menos una dualidad de Dios. Después en el Nuevo Testamento vamos más bien hacia la Trinidad, pero eso vamos a hablar más a fondo mañana. Bueno, estamos fuera de tiempo, así que les agradezco su paciencia y su disposición para estar con nosotros otra semana. Y bueno, nosotros mañana vamos a estar indagando más en esto. Muchas gracias a todos por su participación. Que Dios le bendiga y nos vemos mañana a las 18 horas, Dios mediante. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.